Aire Fresco. Programa patrocinado por Aqualia, tu compañía del agua, FCC Medio Ambiente, Exterior Plus y Aqua by DNA. Durante la década de los 90, Jon Imanol Sapiella Candela fue el mejor ladrón de España y perpetró robos tan conocidos como el de la casa de Esther Koplovich o el del Banco Popular de Yecla en 1998. Durante mucho tiempo fue considerado como el más inteligente, incluso carismático, ladrón de España y uno de los mejores de Europa. Logró robar en la casa de la famosa dueña de Fomento de Construcciones y Contratas y protagonizó uno de los robos más recordados de la historia de nuestro país, la Nochebuena de 1998, antes de volver al anonimato. Está todo documentado en una entrañable, entretenida e instructiva serie que puedes ver en Prime Video. Este maestro de la ocultación, conocido por disfrazarse de lo que fuera necesario para evitar ser identificado y por ser capaz de escapar de las situaciones más extrañas, fue durante la década de los 90 uno de los atracadores más buscados. Lo hacía gracias a su formación militar, a su experiencia y al equipo de profesionales altamente cualificados, junto al que pasó más de 25 años haciendo estos trabajos, los Miami. Y es que, si por algo es conocido el Sapo, es por el histórico robo al Banco de Yecla que cometió en 1998. ¿Cuánto dinero robó esa noche? Nos lo cuenta él. Nos llevamos 2.700 millones de pesetas. Así habla el Sapo sobre su trabajo más conocido, el robo al banco junto a su entonces socio, Ángel Suárez, alias Casper. 89 cajas abiertas donde no solo encontró dinero. Había 2 kilos de cocaína, objetos sexuales, un bocadillo, una caja de zapatos, la corona de la Virgen. Todo esto lo reconoció el Sapo, que jamás pensó que encontraría allí el botín con el que se hizo. Un robo de más de 16 millones de euros que consiguió llevarse en bolsas de basura del banco y por el que, además, no fue nunca acusado. ¿Estamos o no estamos ante un genio? A pesar de dedicarme durante mis últimos 37 años al periodismo, hoy pido disculpas por adelantado porque en este caso, el del Sapo, acredito que hay episodios que se me han escapado. No le conocía, hasta que hace pocos días un empresario al que valoro muchísimo me habló de él como si me estuviera describiendo a un gurú, un semidios, un tipo extremadamente inteligente. Yo no terminaba de entender que me estuviera hablando de un ladrón. Me puse a investigar y gracias a otro gran amigo legionario, di con él. Después de ver su serie completa y hablar con él varias veces, ratifico mis disculpas. Es imperdonable que yo no conociera la vida de este superhéroe, de este Robin Hood moderno. Porque sí, es un ladrón, pero de esos pocos a los que se puede incorporar el famoso refrán español: quien roba a un ladrón, 100 años de perdón. Porque robó un banco en el que habían miles de millones de pesetas, en negro. Porque robó obras de arte a una empresaria que ni siquiera las echó de menos a pesar de su coste, 300 millones de euros. Porque ayudó a liberar un barco, el Alacrana, salvando la vida de 47 marineros españoles a los que el gobierno de Zapatero había casi desahuciado. Entonces, ¿con quién voy a hablar hoy? ¿Con un villano o con un aristócrata? Querido Jon, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Yo perfectamente, sigo vivo. Es que no está tan mal a mi edad, ¿eh? Bueno, de hecho, Jon, mucha gente me pregunta si estás aquí conmigo en la radio, en una sala aparte, y esto que tenemos detrás es una imagen, o les contestas tú. ¿Dónde estás? Yo estoy en mi casa tranquilamente en África. Vale. En Kenia. O sea, a los fans que quieran venir a verte hoy aquí a la radio a Benidorm, les decimos que no vengan. No, pueden venir. Puede haber una sorpresa, ¿no? No hay sorpresas. Además, las sorpresas nunca son buenas, ¿eh? Oye, Jon, incluso esta semana hay quien me ha dicho que me estoy inventando esta entrevista porque tú estás muerto.
¿Le gustaría a más de uno que estuvieras muerto? A muchísima gente, pero tienes que pensar que si estamos hablando ahora mismo, estamos los dos muertos, porque los muertos no hablan con los vivos. Claro, ¿no? Entonces, está muy bien. a lo mejor estamos todos muertos y no lo sabemos, ¿eh? Sí, es posible, es posible. Bueno, ya cuando lleguemos a esa fase ya hablaremos a ver qué tal se está ahí. Hay algún invitado que me ha propuesto venir incluso otro día porque me dice, Leopoldo, hoy no voy a la emisora porque al sapo le tienen muchas ganas. A ver, iré otro día, no vaya a ser que la pague conmigo. ¿Qué le dices? Que reste por su alma. Que de todas formas, eso es lo que le puede pasar en tu programa, le puede pasar en la vida, ¿no? La vida es un reloj, ¿no? Puedes morir en cualquier segundo. Oye, a lo mejor este hombre ahora mismo tiene un, ¿cómo se llama?, derrame cerebral y se ha muerto. Sí, venir a tu programa. Lo que he llegado a la conclusión, John, ¿cócómo prefieres que te llame? ¿John o Sapo? ¿Cómo te llamo? Como quieras me puedes llamar. No me llames Patricia, ¿eh? Patricia no, ¿no? No, Patricia. Oye, John, lo que es evidente es que todavía has dejado muchas heridas abiertas en España. ¿A ti eso te parece un sentimiento correcto? ¿Heridas? ¿Quién tiene heridas? No. Si no se han curado es porque son lentos, ¿eh? La son de curación lenta, de la lenta cicatrización. Sí, habrá que acelerar el proceso. Oye, ¿de dónde viene el mote de El Sapo? El sapo viene de Miami. Me llamaban Narcoleón en una época en Miami, por mi acento francés, ¿no? De Narcoleón pasó a Sapoleón, porque mi primer apellido es Sapiella, ¿no? Y ahí me quedé. Cuando he conocido tu segundo apellido, Candela, y mi padre se llama de segundo apellido Candela, digo, a ver si el Sapo y yo al final va a resultar que somos familia. Y el bisabuelo Luis Candelas. Mamma mía, cómo está la historia, ¿eh? Sí, la verdad es que es un apellido muy, muy bonito. Oye, eres francés. ¿Cuál es tu relación con España? ¿Cómo empieza? Mi relación con España, pues empieza de muy, muy pequeño. Soy francés, soy español, tengo una residencia emiratí que es igual que una nacionalidad, soy congoleño y soy muchas cosas. Con España, porque parte de mi familia es española. De origen polaca o español. John, en los documentales dices que robabas en España porque sabías que las penas eran menores. ¿Es una forma más como de reírte, de pasarlo bien con tu trabajo? Decir, bueno, pues mejor robo en España que en otro país, por si me pillan. No, pero robaba también en otros países. Pero aquí era más fácil. Yo estudié muy bien el colegio. Nada es más fácil, pero menos castigado. De todas formas, no me dejaba castigar porque no me dejaba pillar. Correcto. Bueno, de hecho, aquí estás hablando con nosotros y que yo sepa, has pasado en la cárcel apenas 3 años por delitos que solamente por uno de ellos a algunos se ha podrido en la cárcel para toda su vida, ¿no? Sí, cada uno tiene lo que merece. Todo es una cuestión de contactos. Muy bien. Dices que eres ladrón, que no eres un ladrón por necesidad, sino por gusto, por hobby, por afición. ¿Eso cómo se puede explicar? Se puede explicar por varias razones. Primero, yo provengo de una familia que podrían llamar de familia rica, ¿no? Después he estado en la universidad, estuve en la Armada mucho tiempo. Y no era una obligación para mí dedicarme a robar. Pasa que no me dediqué solo a robar, me dediqué a muchas cosas, ¿no? Pero la mayoría de las cosas los hice más por una adicción a la adrenalina que por otra cosa, ¿no? A mí no me gusta ver películas. Me gustó hacer de mi vida una película. Y es lo que hice desde muy joven, transformé mi vida en una película. Bueno, yo no veo las demás, pero las mías. Vivo las mías. Creo que desde luego lo has conseguido. De hecho, no eres tan mayor, ¿eh? Si no me equivoco, estás en los 63 años. Y si no me equivoco, John, tenías más o menos 35 años cuando robas el banco de Yecla.
es obvio que no habías estado allí nunca, no sabías ni qué era Yecla. ¿Hay alguien que os da el chivatazo de lo que hay en esas cajas privadas? Nadie puede saber lo que hay en cada caja privada, es imposible. Tenía que ser un duende, ¿no? En esta parte yo no estaba. Yo no sé, eso fue una organización de Ángel. Y todo el grupo de Ángel me debía dinero y me propusieron hacer este robo. Pensaba recuperar mi dinero, nunca pensé que hubiese tanto dinero. Era un pueblo perdido cerca de Alicante y nunca imaginé que hubiese tanto dinero. Me propusieron ir, pregunté dónde está Yecla, me conocí, ¿dónde está Yecla? Porque realmente Yecla no es París, ni Courchevel, ni Mónaco. Y supe que había fábricas de muebles, tampoco no sabía que los fabricantes de muebles tenían tanto dinero en efectivo. Y bueno, solo hice un cambio de mano. Pero, a ver, cuando hablas de Ángel te refieres a Casper, que por cierto ya falleció, e incluso hay algún vídeo en tu Instagram, alguna foto en la que vas a ponerle flores. Es decir, cuando hablamos con Jon el Sapo no estamos hablando de ninguna persona inhumana, estamos hablando de un ser humano que también tiene sentimientos y es capaz de coger un ramo de flores y llevárselo a un amigo, ¿no? Bueno, le he traído muchas cosas. Me llegaron a cortar el Instagram por llevarle un gramo de coca, una muñeca de una negra y una botella de alcohol, ¿no? Con unas flores al cementerio. Me cortaron Instagram con varios millones de seguidores en la época por esto. Sí, nuevamente siempre voy a verlo, 1 o 2 veces cuando vengo a España. Por seguir con el robo del banco de Yecla, Jon, yo, claro, quiero entender que hay alguien del propio banco o alguien del propio pueblo que da la filtración a Casper para que vayáis a robar ese banco y no vayáis a robar otro. Obviamente luego os encontráis con que hay muchísimos más millones de pesetas de los que esperabais, pero es alguien de dentro, alguien del pueblo que da el chivatazo para que se produzca ese robo, ¿no? Sí, creo que todo esto viene de una casa de putas. Entre Ángel, que conoció un tipo de ese pueblo en un puterío, en un lugar de puterío, y el tipo le habló, pero no lo sé, la verdad no te puedo decir nada porque no lo sé. Yo entré en la parte técnica, era realmente un banco más. No fue ni el primero ni el último, robamos muchos bancos. Era un banco más en un pueblo, un lugar fácil. Fácil por una parte, difícil por otra, porque era un lugar pequeño donde todo el mundo se conoce. Fue difícil para la preparación, ¿no? Porque había que estar ahí, verificar, mirar, sin ser visto en un pueblo donde la gente, como dije hace un segundo, todo el mundo se conoce. Pero era nada más que un banco más. Jon, ahora seguiremos hablando del banco y de otras actuaciones que te han encumbrado, pero sé que estás ahora escribiendo un libro, sé que tienes algún libro ya publicado, pero que en este momento acabas de terminar un nuevo libro. Yo quiero preguntarte por este libro. ¿Nos vamos a encontrar cosas en ese libro que no has contado a nadie? Ah, sí, por supuesto, porque cuento una aventura de 16 años en África. Desde por qué llegué a África y lo que me pasó últimamente en África y lo que hago en África. Bueno, de eso, sí. Solo habla de África. Vamos a hablar de eso ahora. En cualquier caso, por terminar un poco con el banco, con el robo del banco de Yecla, dices, no ha sido el primer robo, no será el último o no ha sido el último, pero en cualquier caso reconocerás conmigo que es un robo que te encumbra, te pone en el top 10 de los ladrones de muchísimo nivel. Es un robo perfecto porque era todo dinero en B. Dinero en negro que había en esas cajas, dinero no declarado. Por lo tanto, no sé si quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, si alguien me roba, tendrá 1000 años de perdón. Ya. A ver, estamos hablando de un dinero no declarado, ¿no? Que luego además no se pudo justificar. No soy inspector de Hacienda, me da igual que sea declarado o no declarado. Yo no lo podré declarar nunca, o sea que no es mi problema. No soy... Disculpa. 35 años y 2.700 millones de pesetas, ¿eso no da para retirarse ya para siempre? Sería muy aburrido. ¿Qué haría después? ¿Quieres que me ponga a hacer punto y cruz?
durante otros 35 años, mamma mía. Claro, bueno, de hecho, de eso han pasado 28 años. Sé que estar parado no es algo que vaya contigo. ¿Podríamos decir que en estos 28 años tu actividad ha seguido con la misma intensidad? Me dediqué a otras cosas, los gustos cambian, las cosas cambian, el país cambia, los negocios cambian, las cosas evolucionan. No se puede hacer lo mismo en 2026 de lo que se hacía en 2000, ni lo que se hacía en 2010. Las leyes cambian, el perfil de la policía cambia, todo cambia. Entonces tienes que adaptarte a hacer lo mejor que puedes en el momento que sea, en el momento en el cual estás, ¿no? Entonces, por supuesto, tienes que cambiar tus actividades. Si no quieres podrirte, como dices tú, en una cárcel durante una vida. Vamos al robo de las obras de Esther Koplovich. Lo primero que me llama la atención es que el tiempo que pasa entre el robo del Banco de Yecla y el robo de las obras de Esther Koplovich son 3 años, pero también he indagado y he averiguado que tú estás 3 años trabajando para que el robo sea perfecto. Es decir, ¿es una de tus cualidades la paciencia, el tiempo que haga falta para que la operación salga bien? Sí, pues bueno, dirijo varias operaciones al mismo tiempo y le puedo dedicar tiempo. No, además, como tú dices, yo tengo paciencia y después tengo que buscar la forma de que sea hecho lo mejor posible en el momento ideal. Es evidente que no podía entrar con Esther Koplovich en su casa, sus hijas. Eso sería un delito mucho más grave y no me podría llevar sus cuadros. Entonces tengo que elegir el momento, esperar y contactar con la persona que me puede dar la información. Sí, la persona que te puede dar la información es el guardia de seguridad al que, bueno, finalmente acaba prácticamente desquiciado porque lo que haces con él es otra obra de arte. No es que sea un cuadro, es una persona, pero es una obra de arte como durante 3 años lo tienes totalmente engañado para conseguir tu objetivo, ¿no? Mira, sin ser gay lo tuve seducido. Sí, sí, sí. La primera vez y la última vez que seducí a un hombre. Sin tener que tocarlo, imagínate, no tuve que hacer parte del LGBT. Era solo seducirlo, pero seducí con azúcar, con dinero, con mujeres, con una vida que jamás habría podido tener. Y te salió bien. Por cierto, mientras tú estás pensando durante 3 años cómo producir ese robo de las obras de arte de Esther Koplovich, un éxito total desde el punto de vista del robo en sí, a Casper y compañía pues los detienen y prácticamente los sentencian a más de 90 años de cárcel. Oye, ¿cuál era la gran diferencia entre tu forma de actuar y la de Casper? Disculpa, lo de Casper fue después, los 90 años de cárcel, fue bastante después, fue en Bastante 2011. después, sí. Sí, mi forma es, yo soy alguien organizado, sobre todo soy alguien muy disciplinado. Y yo me había separado totalmente de Casper cuando a él lo arrestaron. La verdad me arrestaron por ello, ¿eh? Le tengo que agradecer a mi fantástico abogado, César Barado, que me sacó de esto porque realmente me querían poner en el mismo lote. Estuve preso por esto, lo que pasó es que estuve unas semanas. Ya. No digo hace una semana. John, ¿puede un buen ladrón ser un ignorante? Pues la mayoría lo son. Además, como igual que la mayoría de los de traficantes de droga que tú encuentras, son gente que son muy tontos. No son muy tontos porque llegan a ganar dinero con ello, pero la mayoría no tienen instrucción. No tienen una cultura general amplia. Ser un ladrón no te obliga ¿cómo se llama? A tener educación. Lo que pasa es que si la tienes es un plus. Si tú estás entrenado es un plus. Todo lo que tú tengas que los demás no tienen es un plus. Y todo lo que tú tengas que no tengas que los demás tienen es un menos, un negativo. Claro, porque el éxito... entiendo que no solamente es el robo en sí, es cómo enfocar lo que va a venir después, que es donde suelen cometer los grandes errores los ladrones, el día de después, el cómo gastarse eso, que ese botín. Claro, ahí es donde tú no has cometido nunca un error, pero otros sí.
Sí, porque yo siempre tengo una estructura financiera que me permite justificar mis gastos. Por ejemplo, si yo quiero tener 25 coches, monto una compañía de alquiler de coches de lujo. Por ejemplo. Claro, claro. Es que, claro, hay un dato curioso, y es que después del robo al banco de Yecla, a uno de los que participan no se le ocurre otra idea que comprarse un Ferrari pagándolo con billetes uno encima de otro y encima manchados de barro. Es que no se puede ser más burro, ¿no? Se puede ser más burro. Se puede poner. Me faltaba la tarjeta del banco encima. Le faltaba la tarjeta del Todo banco. es relativo. Siempre se puede ser más burro. Siempre lo puedes hacer mejor o lo puedes hacer peor. Pero Bueno. con la tarjeta de Banesto habría sido mejor. Sí. Oye, ¿en alguna ocasión llegaste a hablar con Esther Koplovich después de lo sucedido? Sí. Tengo muy buena relación con ella. ¿En serio? Sí. Vino su nieta hasta en un pueblo de playa de Kenia y estuvimos hablando, sí, sin ningún problema. Me ayudó en una negociación con los herederos de Marqués de Griñón. ¿Podrías decirme si Esther Koplovich te ha perdonado? Si me ha perdonado, pues yo la tengo que perdonar. No, ella me engañó primero, yo me llevé sus cuadros como castigo. ¿Cómo que te engañó primero? Eso te pido que me lo cuentes. Directamente no, unos intermediarios de Esther Koplovich, 8 años antes de la historia de los cuadros, me engañó en una comisión. Y yo le dije, digo, te voy a joder por donde más te duela. Y lo que más le dolía era su seguridad. Entre otras cosas, en el documental dices que robas cuadros porque te encanta ver cuadros y que tu sueño más húmedo es poder estar en el aseo duchándote y tener delante tuya para ti solo la Gioconda, ¿no? Sí, me encantaría. Me encantaría. No tengo nada que ver con lo que pasó en el Louvre, ¿no? Pero si hubiese pasado hace unos meses ahí, realmente me habría llevado solo la Gioconda. Bueno, yo creo que después de esta declaración, los que custodien la Gioconda tendrían que aumentar su seguridad, ¿no? Pues no es un mal, sí, tenía que aumentar los impuestos de Francia para poder... Oye, seguimos hablando de los cuadros de Esther Koplovich, porque hay un tema que a mí me tiene obsesionado. John, pasa el tiempo y ves que los cuadros pues no se pueden vender porque ocurre el 11M, los atentados en las torres de Nueva York, y un poco se frustra el plan que tenía ahí, ¿no? Y entonces es cuando tú ideas que sea el propio gobierno español quien termine comprando más o menos las obras, se apunte el tanto de la recuperación, pero a ti te den tu comisión, ¿eh? Sí, pero la que pagó la comisión no fue el gobierno español. El gobierno español perdió 1.200.000 euros en dólares. No, 800.000 euros en dólares. Creo que Esther les restituyó el dinero, pero la que pagó por la ¿cómo se llama? Por la recuperación. Fue Esther. Fue Esther quien pagó. Bueno, pero a través solamente de un abogado que se llama Burgos, que tenía su oficina en la Torre Windsor. Se puede considerar un éxito la operación. Robas unos cuadros y después de unos años te los terminan recomprando, ¿no? Yo considero que eso es un éxito. No me los recompran, no me lo recompran. No pagan un rescate porque eso sería ilegal. Me pagan una recompensa para conseguir que yo negocie con una persona para devolvérselo. Yo ingresé el dinero como dinero A en mi cuenta. Era una recompensa. Pagué impuestos y todo por ello. Increíble. Bueno, podríamos decir, es diferente, pero podríamos decir que es algo similar a lo que de verdad sucede con el rescate del barco Alacrana, del que nos acordamos todos los españoles. Pero déjame que vayamos por partes. ¿Cómo llega a ti el secuestro de la Alacrana? ¿Cómo se contacta contigo y qué es lo que te solicitan? Yo trabajaba para el servicio secreto de la Armada Francesa y estábamos en Somalia ya desde hacía 3 años y tal, desde que habían secuestrado unos agentes secretos franceses, negociado con terroristas, con piratas y con gente en toda Somalia, en Somaliland, en Puntland y en Somalia. Entonces tenía algunos contactos ahí
Me pidieron si yo podía contactar a alguien del CD, me contactaron ellos y empezamos las negociaciones. Y John, han pasado bastantes años, creo que 17, desde la liberación de la Lacrana. ¿Hasta dónde mete la pata el juez Garzón cuando decide encarcelar a esos 2 terroristas hechos prisioneros? Bueno, realmente él no tenía mucha elección, ¿no? Porque él no fue quien pidió que se detengan esta gente al salir del barco. Eso fue una decisión militar, una decisión muy mala. Exportarlos a España o extraditarlos a España fue todavía peor y le recayó al juez, al juzgado número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional. Le podía haber recaído a otro juez, pero él tenía que ampararse en la ley. En ampararse en la ley tenían que encarcelarlos. Él no tenía mucha elección. De no ser él, otro juez habría hecho lo mismo. El caso es que van pasando los días, pasan demasiados días sin resultados y la amenaza de un desenlace fatal para los 47 marineros existe. ¿Cuál es tu papel? Mi papel es volver a negociar, porque las negociaciones ya no habían empezado. Yo bajé al barco desde un helicóptero, negocié con los piratas en el barco, porque ya tenían un problema grande yo y un traductor, porque además la gente no habla una palabra de inglés, no hablan ni swahili. No, pues normal, no hablan swahili, los españoles no hablan francés, ¿no? Pero no hablan inglés. Bajé con un traductor que se propuso a venir conmigo. Sigue trabajando para mí, esa persona. Años y años después, yo lo recogí, tenía un sueldo de 100 euros o menos al mes en Somalia. Hoy gana 7.500 euros al mes. Está muy bien. Más primas siendo traductor. Le cambió un poquito la vida. Actualmente era un tipo que debía pesar 55 kilos mojado. Ahora debe pesar 90 y tal. Bajamos ahí. Negociamos ahí, después fuimos hasta Puntland, que es la otra punta de Somalia, de los 3 países que forman Somalia. Hablamos con los jefes de los piratas y los convencimos, pero los marineros se llevaron muchas palizas a raíz de eso. Sobre todo los españoles, porque toda la tripulación no era española. De hecho, John, puedo decir que nos estás atendiendo no demasiado lejos de donde se liberó el Alacrana, no demasiados kilómetros. Estoy a más o menos 400 kilómetros, 350 kilómetros, 400. Oye, el caso es que el gobierno de Zapatero, que entonces presidía España, se apunta el tanto de la liberación, pero ¿su incompetencia puso en riesgo la vida de los marineros en algún momento? Bueno, si no hubiesen sido por las manifestaciones de la gente en Bermeo, no habrían hecho nada. No era un problema de nación, era un problema comercial de un empresario de Bermeo, si lo recuerdo bien, creo que se llama Kepa, y de su hermana, que tienen estos barcos de pesca. Y realmente Zapatero no era su problema. Realmente, si lo miras bien, no era su problema. Nadie dijo a los empresarios españoles de ir a pescar ilegalmente en las costas somalíes. Bueno. Todas esas pescas de somalí. No. El pirateo, yo no quiero defender a los piratas, ni en absoluto. Pero todo el tema de pirateo viene por esa pesca abusiva de naciones extranjeras en un mar que no les pertenece. John, ¿podemos decir que otra estrella aquí en tu chaqueta podría ser cuando vuelves después de la liberación de la Lacrana y vuelves, ojo, a recuperar lo que se les había pagado a los piratas? O sea, me he quedado absolutamente sorprendido. Parece ser que pones unos GPS en las mochilas y no tienes bastante con lo que te han pagado a ti por el rescate, sino que vuelves a por el dinero que se han llevado los piratas. ¿Eso es así? Sí, pirateo a los piratas. Volvemos a los 100 años de perdón, ¿no? Sí, volvemos a los 100 años de perdón. Además, quedaron menos piratas.
Pero realmente, ¿por qué lo haces? O sea, ¿no era suficiente tu beneficio? ¿No temes por tu vida? Porque al final estás enfrentándote cara a cara con piratas que, entiendo, no van a tener ningún problema en matar por su dinero, ¿no? La verdad, de los que recuperan el dinero quedaron pocos vivos. Bueno, bien, fantástico. Oye, no, me quedo loco. Después de todo lo que hemos contado ya en este rato largo, ¿cómo es tu vida? ¿Vas a tener que estar todo el resto de tu vida escoltado? ¿Con escolta? No voy normalmente escoltado, no voy siempre escoltado. Algunas veces sí, otras veces no. Imagínate cuando atraveso países en moto o a caballo, pues no voy escoltado. Sí. De todas formas, tienes que pensar una cosa. Mira, cuando llegas a mi edad, 63 años, te has hecho muchas cosas que te han gustado, todo esto. Morir ya no es una tragedia. Es una tragedia morir cuando tienes 20 años, 25. A mí me da un poquito igual, la verdad. Adelantar un poquito ese momento, no adelantarlo, me da igual. Si no, no habría salto base, no habría paracaidismo a diario, no nadaría con tiburones, no haría esquí extremo. Tío, me da igual. No es que quiera morir, porque si quisiese morir, cogería la pistola que tengo encima de la mesa y me dispararía la cabeza. Oye, pero me da igual. John, verdad, ¿no? ¿Por qué decides irte de Europa y decides irte a vivir a África? Bueno, al principio no decido. Al principio me voy a África con una misión para el servicio secreto francés y al final pues me quedo aquí. Nada me impide viajar, nada me impide venir a Europa cuando me apetece, pero ¿qué voy a hacer en Europa? ¿Qué quieres que haga ahí? Primero no me gusta el sistema, después no me gusta la política, después no me gusta la forma de vivir. Vivo muchísimo mejor aquí, gano muchísimo más dinero en África. Acuérdate que en el país de los ciegos, ¿no? El tuerto es rey, ¿no? Aquí no es que sean ciegos, es que mucha gente les faltan los ojos. ¿A qué te dedicas en la actualidad? ¿Sigues en activo? Porque te podemos ver en algún tipo de red social, seguirte. Sí, yo tengo con mi nombre, puedes seguir en Instagram, John Sapieja. Cuento la mayoría de las cosas que hago. ¿Qué hago? Pues realmente tengo una reserva de animales, la cual tengo 259 porque doné a otra reserva 20 rinocerontes. Me dedico a la protección de rinocerontes, me dedico a la anticaza furtiva. Bueno, ya no tengo cazador furtivo porque los eliminé casi a todos. Pero bueno, tendré que buscar otro deporte. Yo era cazador de cazadores furtivos, imagínate. Oye, entonces, claro, dices... pero con todo de la ley. Sí, claro, dentro de la ley. Me cazan a los furtivos, sí, está claro. Como decía James Bond, con licencia para matar. Claro, eres el 007 africano, lo tengo clarísimo. De los ¿cómo se llama? De los cazadores furtivos. Bueno, John, déjame que te diga que a mí me han filtrado que tú también estás realizando obras para ayudar a niños desfavorecidos en tu zona donde vives, que, no sé si eso es una forma como de redimirte, de expiar tus pecados, de decir, bueno, he hecho mal y ahora voy a hacer bien. ¿Cómo es esto? No, piensa primero cosa, te va a rectificar en algunas cosas. Yo soy totalmente ateo, o sea que me importa muy poco el bien y el mal. Lo que es bueno para uno es malo para otro. Y estas escuelas, efectivamente, yo tenía 52 escuelas, decía 52, y digo tenía, hasta la época de Pascua del año pasado, cuando el gobierno de Kenia, particularmente unos enemigos que yo no conozco, me intentaron joder, deportar, expulsar y quedarse con todo lo que tengo. Y me enfadé y dejé con la mayoría de esas escuelas. Me habían bloqueado cuentas, me habían hecho un montón de putadas. Y dejé la mayoría de escuelas. No las dejé todas, pero dejé una gran mayoría. Pero las dejé con puertas abiertas para que la gente se lleve lo que quieran. Me harté, me enfadé. Sé que no es la culpa de esos niños, pero tampoco no estoy para criar cuerpos que me joderán de grande. Me ha quedado claro, John, que tú no tienes ningún problema o sea, no temes ir al infierno. Eso no te preocupa.
no temo el infierno, pues por lo menos el infierno, en caso de crisis de combustible, no pasaré frío. Está muy bien. Y además te pasa una cosa, digo, en el cielo no conozco a nadie, posiblemente la gente que conozco ahí los haya mandado yo ahí. Claro, entonces sí. Van a recibir bien. En el infierno están todos los abogados que he conocido. Sí, en ese sentido tienes razón. En el infierno estarán todos los amigos. Eso, visto así, también tienes razón, ¿eh? Es muy lógico. ¿Para qué quieres que vaya a un paraíso con 70 vírgenes, no? Si a mí me gusta el puterío, la fiesta. Están ahí todas en el infierno. Claro. Yo no tengo nada que hacer en el paraíso. Muy aburrido. Muy aburrido. Frutitas, ángeles y toda esta cosa no va conmigo. Oye, para tener 63 años te estamos viendo, porque no te escuchamos solo, te estamos viendo. Se te ve muy en forma. ¿Cómo es tu rutina diaria? Mi rutina diaria, pues normalmente me levanto por la mañana, a 5 de la mañana. Me gusta ver el sol levantarse, voy a caminar entre 5 y 15 kilómetros con mi perro. Bueno, es poco vago, tengo Boerbel, es poco vago, con el 95, pero muchas veces lo dejo y sigo unos 10 kilómetros más. Vuelvo a mi casa, entreno un rato, medito y ahí empiezo a hacer negocios o a ir a saltar en paracaídas o voy a montar a caballo. ¿Dónde nace, John, dónde nace tu amor tan especial por los rinocerontes? Fue casual. Fue totalmente casual. Me engañaron, me estafaron, secuestré a quien lo hizo. Para salvar su vida me dio una propiedad, me dio 90 hectáreas de tierra en medio de Kenia, en un lugar que ni conocía. Había una licencia para poder tener animales salvajes. Ahí empecé y ahí amplié mi reserva y mi terreno. Oye, no me queda mucho tiempo, John. Estoy disfrutando muchísimo, seguramente más que tú como periodista. ¿Te vas a morir? ¿Te vas a morir? No pienso morirme, y mucho menos antes de conocerte. Me dijiste que te quedaba poco tiempo. Oye, ¿qué opinas de España y de su gobierno actual? Uy. Cuando me decías tú que yo era el mayor ladrón de España, te confundiste total. Ahí lo tenés en banda. En España tenés ladrones, corruptos, lo tenés todo ahí, pero en banda organizada, familiar, además. Son como clanes familiares de la mafia. Es decir, ahora mismo no tendría ningún sentido que volvieras por España a robar, porque no destacarías con tanto ladrón que hay en el gobierno, ¿verdad? Sobre todo tendría que buscar mucho donde robar, porque creo que Zapatero y vuestro presidente se lo están llevando todo. Si ahora mismo entraras en un banco en el que fuera, ¿te encontrarías dinero o pagarés a vencimiento? Deuda. Me encontré gente que tenían deudas con el gobierno, con Hacienda. No, muy mal. Bueno, no sé si son buenos o malos ladrones, pero desde luego la Hacienda Pública Española, no sé si tienes opinión para ellos, John. Bueno, la Hacienda Española, Hacienda es Hacienda, ¿no? Hacienda está hecha para recaudar. No buscan ser como un buen ladrón, un buen criminal, le da igual el medio de hacerlo. Tiene que ganar, y tiene que ganar siempre y a cada momento. No son el Chapo, hace lo mismo, cualquier criminal hace lo mismo, busca una forma de ganar lo máximo, lo más rápido posible. Hacienda hace lo mismo, nuestro gobierno hace lo mismo, y de la forma más impune que pueda. ¿Cuánto hablabas de suicidios antes? ¿Cuántos suicidios están provocados por Hacienda? Sí, cierto. No me queda tiempo, pero quiero hacerte dos preguntas. Sé que estuviste en Benidorm e incluso me dicen que saltaste en paracaídas desde el Hotel Bali, también engañando a la policía, por supuesto. ¿Eso fue así? Sí, les hice bloquear la calle con unos documentos, bloquear la calle por toda la mañana, dije que iba a saltar una vez, saltamos varias veces, pusimos andamios y todo. Era muy difícil que no se lo crean. No, hicimos varios saltos bases y después, años después, se enteraron y me quisieron joder. Pero no pasó nada. Bueno, John, ha sido un enorme placer. Solamente quería quedarme tranquilo preguntándote si vendrás algún día por aquí, por el estudio de Leo Radio en Benidorm, sin avisarnos, pero para darnos un abrazo.
Por supuesto, además de aquí a nada. Si puedes poner algún cuadro tipo Picasso ahí, organizar ¿cómo se llama? Una exposición en el estudio, venderé antes. Claro, vendrás antes porque si no, estaremos al nivel para que puedas venir a robarnos, claro. Sí, como no levantas el standing, ahí te robo nada. Tienes que levantar el nivel, enriquecer mucho y ser divertido de hacerlo. Jon Sapiella, el Sapo, sin lugar a dudas, el mejor y más carismático ladrón que ha dado la historia reciente de España. Que antes de Zapatero. Sí, antes de Zapatero, totalmente, me la has quitado de la boca. En este momento no tendría fama con tanto ladrón que hay por aquí, pero en cualquier caso, él fue un personaje importantísimo en la historia de España. Yo te pido, por favor, que nos dejes volver a entrevistarte en otra ocasión. Ok, lo pasé muy bien, o sea que te permite. Y será hasta un placer para mí. Yo temía que la entrevista no te gustara y poner mi vida en riesgo. ¿Lo he superado? Lo has superado. Muchísimas gracias. Si te pilla un coche al salir del estudio, no será por mí. No sé. Un fuerte abrazo, Jon. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Estás en Leo Radio.